Hoy vamos a hablar acerca de la salvación y tenemos este tema tan interesante que es la salvación, y vamos a comenzar con unas preguntas pues que alrededor del tema debemos generar, y es: ¿qué es la salvación? Yo hace unos días les hablaba de las respuestas de reina, ¿no? A la reina les enseñan a lo que le pregunten, diga la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II, a lo que le pregunten. Y a veces nosotros tenemos respuestas de reina, ¿no? Entonces nos preguntan algo, no habla de la salvación. Sí, la salvación. Pero en realidad, ¿qué es la salvación? Y más allá, si en realidad yo soy salvo o no soy salvo. El problema no es descubrir con estas enseñanzas que no soy salvo. Ese no es el problema. El problema es quedarme en esa actitud. Yo puedo automáticamente, a partir de hoy, si yo decido entrar en el proceso de salvación, comenzar a hacerlo. Que es lo bueno con Dios, que Dios siempre tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran más de Él. Ahora, si usted está tomando nota, escriba 3 cosas. La salvación es, primero, la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Qué es salvación? Es ser libre de la esclavitud que produce ¿qué? El pecado. ¿El pecado qué? Esclaviza. El pecado esclaviza. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia recomienda no tener deudas, porque cuando usted tiene una deuda, usted se hace esclavo de la persona a la cual usted le debe. Por eso la Biblia no recomienda tener deudas. Usted se hace esclavo. Eso será otro tema que veremos más adelante. Pero el pecado tiene esa capacidad de esclavizar. Entonces un esclavo no tiene voluntad, un esclavo está todo el tiempo oprimido, un esclavo está maltratado, un esclavo no opina. O sea, el pecado tiene esa capacidad. Recuerde que el reino de las tinieblas es un reino de cautividad o de esclavitud. Lo segundo que es tener salvación es librarte de la condenación eterna, que lo hemos venido viendo esta semana, condenarse eternamente. Por dura que sea la vida aquí en la tierra, le quiero decir, por dura, por sufrida que sea la vida aquí en la tierra, tiene momentos de felicidad donde una persona se ríe, donde una persona se alegra, donde una persona tiene momentos de paz, por dura que sea la existencia. Hay un refrán en mi país que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y es verdad. Hay gente que ha tenido una mala racha, ha sido años, pero también tuvieron años buenos o momentos buenos en medio del dolor. Pero cuando hablamos de una condenación eterna, las personas que están condenadas, las personas que están en este momento en cautividad, en el infierno, las personas que están perdidas allá, esta gente no tiene un solo instante de su vida de paz, no tiene un solo instante de felicidad. Usted puede estar en este momento pasando una crisis, pero usted se puede reír, usted puede cambiar de ambiente, usted puede soñar, usted puede imaginarse cosas bonitas. En medio de todo lo malo hay cosas muy buenas todavía. Pero una persona que está en condenación eterna no tiene forma de salir de allí. El Señor Jesús dijo de este lugar de tormento, el infierno, que nos da tanto miedo hablar a los pastores para que la gente no se vaya de la iglesia, pues está ahí en la Biblia y toca mencionarlo. Es un lugar de tormento, tormento permanente. Así como en el cielo es un lugar de consuelo, en el infierno es un lugar de tormento. Un lugar donde el mismo Señor Jesús dice, y la Biblia dice, que la llama nunca se apaga, donde hay fuego constante. Recuerda la historia del rico y de Lázaro. El rico estaba atormentado en esa llama. Es un lugar donde la Biblia dice que el gusano no muere, donde la gente va a padecer un sufrimiento horrible, horroroso, pero lo peor de ese sufrimiento es que no hay esperanza que cese, porque es un sufrimiento eterno. Entonces, la gente que está allá, las almas que están allá, están siendo atormentadas. Y por difícil que usted tenga una situación aquí en la tierra, le quiero decir que nada justificará que una persona se quite la vida. Más adelante voy a despejar una duda, no hoy, no me alcanza el tiempo hoy, pero acerca de la gente que se suicida. ¿Qué pasa con la gente que se suicida? ¿Hacia dónde van? De hecho, quiero mencionarle algunos suicidios bíblicos, ¿no? Ahí normalmente uno siempre recurre a Judas, pero también vamos a hablar de Saúl, cómo Saúl logra quitarse la vida.
Y vamos a hablar acerca de ese destino, ¿no? Que la gente misma decide. Entonces yo te quiero decir esto, la salvación es librarte de la condenación eterna. Hay gente que está en este momento, en este instante, mientras usted está viendo esta transmisión, siendo atormentada allá y no tienen un minuto. Es un lugar de tormento, es un lugar donde Jesús, el Señor, dijo, el lloro que se escucha en el cielo, alabanza. ¿Qué se escucha en el infierno? Lloro. ¿Qué se escucha en el cielo? Adoración. ¿Qué se escucha en el infierno? Lamento. Lloro, lamento. Y luego dice el crujir de dientes, cuando los dientes de arriba chocan con los de abajo. O sea, la gente de dolor, la gente de tormento, cruje los dientes y está siendo atormentada sin posibilidad de salir. Vuelvo y le explico. Lo más horroroso de este tiempo es que no hay forma de salir. Este tema de los responsos, este tema de que se pagan indulgencias, ya lo vimos que esto no está en la palabra del Señor. Ahora, la primera cosa es ser libre de la esclavitud del pecado, la segunda cosa, ser libre de la condenación y la tercera cosa, tener derecho o acceso a la vida eterna. Ya vimos que para ser salvos necesitamos dos cosas, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Y ya vimos que es creer, no es simplemente que yo repito una oración como un loro, no, creer va mucho más de lo que ya hemos visto. Y esto tiene un proceso. Ahora, cuando yo recibo la salvación es gratuita, pero a partir de ese momento, cuidar mi salvación se llama santificación. ¿Cómo se llama cuidar mi salvación? Se llama santificación. Santificación. Ahora, le voy a decir algo más. Para cuidar esa salvación yo tengo que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar mi vieja vida, morir a esa vida y comenzar en la vida que Dios tiene para mí. Entonces hay una dualidad aquí con muchos creyentes y es que tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la iglesia. Y esto es malo por donde se mire, porque ni disfrutas del mundo ni disfrutas de las cosas del Señor. Entonces hay gente que todavía tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la congregación o en la iglesia o en las cosas de Dios. Y te voy a decir esto, no es conveniente. La Biblia dice, sé frío o sé caliente, porque a los tibios, dice Dios, los vomita de su boca. Cuando uno vomita algo, es algo que entró en el cuerpo, pero le cayó mal al cuerpo y el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que es producir el vómito, es producir eso. Cuando algo cae mal en el cuerpo, si de pronto alguien se come un alimento que está pasado o consume algo que está mal, el cuerpo de manera natural, el cuerpo tiene unos mecanismos de defensa y uno de esos mecanismos es expulsar a través del vómito aquello que entró en el cuerpo y que cayó mal. Entonces cuando dice el Señor que a los tibios los vomita, es gente que entró en el cuerpo, pero que ni son fríos ni son calientes. Recuerde que usted no tiene la obligación ni de ser creyente, ni de ser caliente, ni de ser espiritual, sino que si eres espiritual es porque lo quieres ser. Y entonces el Señor dice que a los tibios, a los que tienen un pie en las cosas de Dios y tienen un pie en las cosas del mundo, Dios que los vomita de su boca. O sea, no están dentro del cuerpo, porque ellos mismos son gente que están en dos caminos. Ahora, permítame decirle lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Y vamos a entrar en materia. Juan 3:3 me habla de Jesús y de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que enseñaba la palabra, sin embargo no era salvo. Eso lo hemos visto ya. Uno puede ser maestro, pero no le alcanza para ser salvo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no solo es de enseñarla o de oírla, sino de guardarla y de ponerla por obra. El que hace la voluntad de mi Padre, eso dice la Biblia, ese entrará en el reino de los cielos. Ahora, Nicodemo busca al Señor de manera clandestina, en medio de la noche, y le pregunta, y le dice cómo ser salvo. Y el Señor le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, escúcheme esto. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cómo me doy cuenta yo si ya nací de nuevo? ¿Qué tanto tengo del viejo hombre en este momento? ¿Qué tanto todavía me gusta lo que yo hacía antes? ¿Qué tanto en mí hay de la vieja naturaleza?
Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, hablando del bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La primera vez le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y la segunda vez le dice que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar. Uno, no puede ver, dos, no puede entrar. Ahora, escúcheme atentamente a esto. Ayer hablamos del bautismo. Y dijimos que el bautismo es un requisito importante en mi fe, pero no es un requisito para decir que una persona es salva. No salva a nadie el bautismo. El bautismo es la añadidura de mi salvación. O sea, el bautismo es la evidencia que yo ya soy salvo. Ahora, mucha gente se bautizó sin la más mínima idea de qué era. Mucha gente no hizo el paso a paso del bautismo. Le voy a explicar ahora cuál es el paso a paso del bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces son tres etapas. Arrepentíos, primera etapa. Segundo, bautícese. Y tercero, será lleno del Espíritu Santo. Si una persona cumple estas tres etapas, realmente está siendo salvo. Hubo un arrepentimiento, luego hubo un bautismo y finalmente fue bautizado también con el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo de Dios a él. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar totalmente nuestra manera de pensar. ¿Eso es qué? Arrepentimiento. ¿Qué es convertirse? Es dar un cambio de dirección de mi vida. Entonces, arrepiéntase, bautícese y luego viene ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a decirlo despacio para que quede bien claro. Mucha gente se bautizó sin arrepentirse. Y es que hemos creído que arrepentirnos es esa oración genérica que se hace pidiendo perdón a Dios. Sí, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento y ya. No. Arrepentirse es un proceso un poco más complejo. A menos que la persona esté a punto de fallecer, ya no tiene otra opción sino me arrepiento y pasé raspando al reino de los cielos. Pero mientras estés vivo, arrepentirse es un proceso que tiene que llevar unos frutos dignos de arrepentimiento. De eso te quiero hablar hoy. ¿Usted quiere saber si es salvo? Es que esa es la gran pregunta. ¿Soy salvo? Entonces, no basta con bautizarte en agua, porque mucha gente se bautizó en agua. ¿Cuánta gente se bautizó en agua y después de bautizarse en agua volvieron a pecar, a la inmoralidad, al licor, a las vulgaridades, a la trampa, a la mentira y se bautizaron? De hecho, ha habido gente que se ha bautizado 3 y 4 veces y siguen iguales, porque no han hecho el proceso bien. Antes de bautizarse es que arrepiéntase. Permítame ponerle un ejemplo. Mateo capítulo 3, versículo 2, está predicando Juan el Bautista, dice, arrepentíos porque el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. ¿Qué le dice Juan a la gente? Arrepentíos. Pero después el mismo Juan ahí mismo dice, y tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Juan en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sé yo cuando una persona está arrepentida? Cuando la persona da ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. A mí me pregunta la gente, pastor, ¿y yo cómo hago para perdonar a mi esposo? Cuando el esposo ha hecho cosas incorrectas, la maltrata, la golpea, le es infiel. ¿Cómo sé para cuándo yo estoy preparada para perdonar a mi esposo? ¿Cómo sé cuándo yo debo perdonar a mi esposa? ¿Cómo sé cuándo debo perdonar a mi hijo, a mi hija? Y esto es mucho más fácil de entender, pero difícil de asimilar de lo que pensamos. Cuando la persona dé ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento.
El Señor Jesús dijo, arrepentíos, y luego ¿qué? Bautícese. Y después de hacer el segundo paso vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entrará en una casa sucia. Entonces, hay gente que dice que está arrepentida. Hay hombres que le han pedido perdón a sus esposas, pero siguen por la misma. Si tu esposo te pide perdón por maltratarte y te sigue maltratando, no está arrepentido. Si tu esposo te pide perdón por una situación con otra persona y lo vuelve a hacer, seguramente no está arrepentido. Si tú le pides perdón a Dios por tomar y vuelves a tomar, no estás arrepentido. Simple y llanamente tienes algo que se llama remordimiento. Remordimiento es sentirme mal, pero volverlo a hacer. Entonces, el que es salvo no es el que tiene remordimiento, porque de todas maneras lo sigue haciendo. El que es salvo es el que se arrepiente. Escúcheme. Entonces dice, arrepentíos y bautícese. Escúcheme algo que le voy a decir del bautismo. El bautismo es una evidencia externa de lo que está pasando dentro de mí. ¿Cuándo como creyente yo debería bautizarme? Cuando yo ya me haya ¿qué? Arrepentido. Cuando yo de verdad me haya arrepentido, ya me bautizo porque es una evidencia externa. ¿Cuál es el problema aquí? Mucha gente hace al revés, se bautiza, pero por dentro no están arrepentidos. Le voy a poner evidencias de cosas externas. Le voy a hablar del anillo matrimonial. Si usted me ha visto a mí, yo no tengo anillo matrimonial, porque hace muchos años se nos perdieron las argollas. Ahora, yo creo firmemente en que mi matrimonio se basa más que en una argolla puesta en mi dedo, se basa más en lo que ella y yo sentimos en el corazón y el respeto que nos tenemos el uno al otro. El anillo es algo externo, es una evidencia externa, entonces alguien lo ve con el anillo y dice, está casado. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hombres y mujeres con anillo en su dedo no son fieles a su pareja? Ocultan el anillo, se lo quitan con disimulo, se lo zafan o se inventan un cuento que no, que ya no la tengo, pero que lo tengo de recuerdo. O sea, el anillo no es en sí lo que garantiza la fidelidad del matrimonio. Lo que garantiza la fidelidad en el matrimonio es que yo en mi corazón sepa que estoy casado y que tengo un pacto matrimonial y que debo amar y respetar y honrar a mi mujer. Entonces, no es externo, es que interno. De hecho, el tema de la argolla matrimonial pues es una cosa muy bonita y uno cuando casa una pareja, en la Biblia no habla de argollas, ¿no? Pero es un símbolo. Ahora, el bautismo es ¿qué? Un símbolo externo de alguien que supuestamente ya cambió, se arrepintió, ahora sí puede sumergirse en agua y a través de la inmersión decir, morí al mundo y nací para Cristo. Pero los cristianos modernos, y hablamos de 100 años creo yo, tomaron a la ligera este tema. Entonces mucha gente se bautizó sin haberse arrepentido verdaderamente. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Usar un anillo o la fidelidad del corazón? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Meterte en el agua o arrepentirte? Entonces, obviamente, me arrepiento y si puedo me bautizo. Perfecto. Pero debo preocuparme primero por arrepentirme. Y hay mucha gente allí preocupada porque, no me he bautizado. Primero preocúpate si realmente ya estás arrepentido. Ahora, aquí Juan el Bautista en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Voy a enseñarle este versículo tan poderoso. ¿Cuándo yo debo perdonar a alguien? Cuando haya dado ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Si alguien te robó una vez, 2 veces, lo has perdonado 3 veces y esa persona vuelve a pedirte una oportunidad, no deberías darle la oportunidad hasta que esa persona primero, ¿no de qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo es que uno debe perdonar? Yo debo perdonar siempre, pero digo, restablecerle lo que había perdido esa persona. ¿Cuándo de qué? Frutos dignos de arrepentimiento.
La palabra dice que por los frutos los conoceréis. La Biblia dice que el buen árbol da buenos frutos. La Biblia dice que el mal árbol da malos frutos. Entonces una persona arrepentida que está en un proceso de salvación tiene que dar ¿qué? Unos frutos. Yo puedo decir que soy salvo. Yo podría decirlo 1.000.000 de veces, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y eso no garantiza que yo sea salvo. Cuando tú hiciste la oración de fe, ¿algo cambió en tu vida? En ese instante vino, no sé, una luz, vino, no sé, un ángel, vino, no. Uno hizo la oración de fe y se fue para la casa normal o donde la hayas hecho. Lo que cambió fue mi arrepentimiento. Y a partir de ahí, los frutos que acompañan un arrepentimiento. Un esposo que le dice a su esposa, no voy a beber más, no voy a tomar más. ¿Cuáles son los frutos que tiene que dar? No volver a tomar. No volver a tomar. Un hijo que le contesta mal a sus papás, que es grosero, que es desacomedido, que no ayuda con el oficio, que no lava los platos, que no le interesa nada en su vida, sino solo él, que lo sirvan, que lo ayuden, que lo atiendan. Y el papá está cansado de él. ¿Cuándo ese papá debe volver a restablecerle a ese hijo los privilegios? Cuando dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Con el tema de la mentira, vivimos en una sociedad que miente. Y cuando una persona te miente, la credibilidad se pierde. Y cuando una persona puede mirarte a los ojos y mentirte, la credibilidad se desmorona. ¿Cuándo tú vuelves a creer en esa persona? Cuando da ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoeo. Metanoeo significa pensar después de haber hecho una acción negativa o de cometer un error. ¿Qué es metanoeo? Pensar. ¿Yo qué fue lo que hice? El primer paso para arrepentirme es ¿qué? Pensar. Metanoeo. ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Por qué hice eso? ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Pensar. Arrepentimiento es ¿qué? Pensar. Hacer una retrospectiva de lo que hice. Una serie de puntos hacia atrás mirando y diciendo ¿qué fue lo que hice? Pero ¿qué nos ocurre hoy? La gente va por ahí, ve, ¿me perdonas? Te pido disculpas, ve, lo siento. Pero ni siquiera se detienen a pensar en las consecuencias. No estás arrepentido. Hay gente que es muy deportiva para pedir perdón. Sí, lo siento. Perdóname. Lo lamento. Me disculpo. Pero no se detienen a pensar. Arrepentimiento, metanoeo es piensa en los actos y en las consecuencias de lo que hiciste. Lo segundo que te quiero decir en metanoeo es sentirte mal por lo que hiciste, pero conlleva a una acción, es cesar, dejar de hacerlo. Es dejar de hacer lo que estabas haciendo. O sea, metanoeo no solo es pensar, sino es cesar lo que estás haciendo. O sea, yo puedo pensar y decir, uy, qué mal lo que hice, pero lo sigo haciendo. No está mi corazón en metanoeo, no está arrepentido. Es pensar, es cesar lo que se está haciendo. Ahora, y aparte de eso es dejar de hacer lo malo, ahora es reemplazarlo con una buena conducta. Escúcheme, es reemplazarlo. Aquí mucha gente se queda. Le voy a explicar por qué mucha gente se queda aquí. Mucha gente dice, es que yo ya no hago eso malo, pero te quedaste allí. Arrepentimiento no solo es decir, ya no hago eso malo, sino cómo hago lo opuesto. Arrepentimiento es un giro, es devolverte en el sentido en el que tú venías. Te voy a poner un ejemplo de mi vida. Yo en el mundo, cuando yo era un adolescente, yo era un líder para lo malo. Entonces yo tenía un grupo de amigos en mi barrio y normalmente casi todas las malas ideas y todas las fechorías y travesuras o todo lo que hacíamos incorrecto, muchas de esas ideas era yo o el que tomaba la iniciativa o el que proponía o el que influenciaba. Ahora, en Cristo, así como yo fui una mala influencia, en Cristo yo ahora tengo que ser una buena influencia. No solo me quedo diciendo, es que yo no influencio a nadie para el mal. Ahora yo tengo que decir, yo soy un influenciador o yo soy un elemento de cambio para bien. Eso se llama como arrepentimiento. Entonces hay gente que dice, no, es que yo ya no hago eso. Pero lo otro, la otra mitad, ¿dónde está?
Ahora, otra cosa que te quiero decir, dice frutos dignos. La palabra dignos viene de una palabra que se llama axos, axos con X. Y sabe, originalmente tiene que ver con objetos comparados que tenían el mismo peso. ¿Qué es axos? Dos elementos que tienen el mismo peso. Es decir, un artículo que corresponde al peso de otro. Cuando hablamos de digno, es que algo digno es que tiene el mismo peso. Cuando yo estaba con Marcela, un tío mío me dijo, tú tienes que asegurarte de que tú seas digno de ella y que ella sea digna de ti. O sea, que tengamos ¿qué? El mismo peso. Hay parejas que se metieron donde él no era digno de ella o ella no era digno de él. Asegúrate, me dijo mi tío, un consejo muy sabio, me dijo, asegúrate que tú seas digno de ella y que ella sea digna de ti, que tengamos ¿qué? El mismo peso. Digno es axos. Significa que si se pusiera en una balanza, ambas cosas pesan igual. Ahora, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la persona que invierte tiempo en predicar, la persona que invierte sus fuerzas en predicar, que es una persona que hace su labor delante del Señor, es digno de su salario. Le voy a poner el ejemplo de digno. Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo 10, 10. Quiero leerlo desde el 9. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué dice? El obrero es digno de su alimento. ¿Es qué? Axos, digno. Entonces cuando la Biblia dice, dad frutos dignos de arrepentimiento, es que en la medida en que te arrepientes, ese fruto tiene que pesar conforme a tu nivel de arrepentimiento. Si tú eras una persona que hacía daño, ahora tienes que ser una persona que sana. Tienes que ser una persona que levantas. Tienes que ser una persona que lleva a otros a ser reparados espiritualmente. Frutos dignos. Entonces yo ahí digo, verdaderamente está arrepentido. Primera de Timoteo capítulo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mire, cuando el buey trabajaba, recuerde que al buey lo amarraban a veces alrededor de una piedra de un molino todo el día, y triturando el grano, el buey daba vueltas todo el día. Pero cuando se acababa la jornada decía que al buey que trilla, ese buey es digno de quitarle el bozal y dejarlo que coma todo lo que quiera comer. Porque su trabajo pesaba al punto que podía comer lo que quisiera. Entonces cuando decimos fruto digno, entonces hay gente que viene y dice, yo estoy arrepentido de palabra, no hay un fruto. Entre más daño te haya hecho, más tendrá que hacer frutos para mostrar que hay un peso digno entre el daño y la reparación. Entre el daño y la reparación. Hay gente que fue malos padres con sus hijos durante años y ahora dicen, estoy arrepentido de ser un mal padre. Entonces vas a dar un fruto digno, axos, digno, que sea igual del peso del daño que hiciste a la reparación que estás haciendo. Hay gente que se queda solo reconociendo, no, es que yo fui muy mal padre. Pues haz frutos dignos. No, es que no sé cómo hacerlo, es que me da pena, es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que ya no es el momento. Haz frutos, ¿qué? Dignos, axos. Cuando yo veo frutos dignos, yo digo, esa persona sí está cambiando. Voy a decirte algo más. A Pablo lo iban a matar unos judíos. Y a Pablo lo tienen que mandar donde un gobernador que se llama Félix. Y lo mandan escoltado. Lo mandan con 200 soldados, 200 lanceros, 70 jinetes. Imagínense todo el escuadrón que colocaron. 200 soldados, 200 lanceros, 70 jinetes alrededor de Pablo. Lo mandan a la tercera hora de la noche, a las 9 de la noche lo mandan. Y dice Hechos 23, 29. Lo mandan allá donde Félix y le dicen esto a Félix. Hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, en Pablo lo que lo acusaban no era digno ni para matarlo, ni para meterlo en prisión. No era digno. O sea, no era igual. Lo que lo acusaban no pesaba tanto como lo que quería que hicieran con él, que lo mataran.
Entonces dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Entonces, estar arrepentido es, entre más vago fuiste, entre más daño hiciste, entre más tramposo, mentiroso, timador, entre más cruel, más fruto tienes que dar para que sea digno, axos, sea del mismo nivel. Le voy a decir algo más del fruto digno de arrepentimiento. Muchas personas creen que con solo pedir perdón es suficiente. Haciendo una oración, como lo dije ahorita, una oración genérica, ¿no? La que hace todo el mundo. Señor, perdóname, sí, yo reconozco. Pero mucha gente le huye a arreglar las cosas que ha dañado. Y le voy a decir que siempre Dios espera que yo trate de reparar el daño que yo hice. Ahora, ese reparar el daño se llama en la Biblia restitución. ¿Cómo me doy cuenta que alguien está arrepentido? No solo cuando me pide perdón, sino cuando da fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Restituir. Le voy a poner un ejemplo. Una persona asesina a alguien, deja una viuda, deja unos huérfanos. Esa persona pide perdón, pero no puede solo quedarse pidiendo perdón, sino que tiene que pensar en lo que ha hecho. Recuerde que ese término se llama metanoeo. Pensar, reflexionar y decir, hombre, le quité la vida a un hombre, dañé un hogar, dejé unos hijos sin un papá, dañé una figura paterna, dañé unos momentos de felicidad, dañé unos cumpleaños, dañé unos momentos de su vida hermosos en esos niños. Ahora tengo que reparar eso. Yo tuve el caso de alguien que yo visité en la prisión y ese hombre había matado a alguien. Y la familia de ese hombre no había querido conciliar con él. Y él estaba sentenciado a casi 30 años de prisión. ¿Y sabe una cosa? Una vez yo iba a dar una charla a un grupo de personas en una cárcel. Y sabe, una vez allí el Espíritu Santo me habló y me dijo, dile que restituya. Y yo le dije a él, tú debes restituir. Y me dijo, esa familia no me quiere ni ver. Entonces le dije, vas a buscar un tercero. Y estábamos en una época escolar, recuerdo eso. Y les vas a hacer llegar a esos huérfanos los útiles escolares de parte de un anónimo. Y a esa viuda le vas a hacer llegar sustento. Y aunque ellos no sepan de dónde proviene eso que está llegando a su mesa y a su casa, Dios sí. Y ese principio de restitución te sacará de este lugar. Mire, esa gente no, él ya llevaba varios años allí pagando la condena y esa gente no quería ni saber nada de él, ni arreglar económicamente nada. La restitución provocó que ellos buscaran al abogado de este hombre y lograran llegar a un acuerdo y este hombre ser ¿qué? Liberado a través de un principio que se llama restitución. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros? Hacemos daño, ah, sí, Dios, perdóname. Seguimos haciendo, perdóname, Señor. No hemos reflexionado, metanoeo, no hemos pensado, hombre, ¿cómo se sentirá esa persona a la cual le mentí, a la cual le miré a los ojos, le hice daño, a la cual le engañé, a la cual traicioné, a la cual me le robé esa plata, a la cual decepcioné, a la cual le hice esa embarrada, a la cual no nos detenemos a pensar? Dar frutos dignos de arrepentimiento es metanoeo, pero también es axos, digno, que pese. ¿Cuánto daño te hice? ¿Cuánto bien te voy a hacer? Ahora, si con esa persona no se puede, hazlo con otro. Pero tiene que haber allí un equilibrio entre el daño que he hecho en mi vida y el bien que tengo que hacer. ¿Eso se llama qué? Digno. Frutos dignos. Entonces la gente confunde, dice, fruto digno, perdóname. Y creen que con pedir perdón, no, ya, entonces ya no, listo, no pasa nada, listo, ya yo sigo como si nada. No se equivoque. Permítame decirle algo más. Si usted ha robado, devuelva lo robado. Mire, no es moralmente correcto para una persona arrepentida estar gozando de los beneficios de un crimen. No es moralmente correcto. Si usted obtuvo algo dañando a alguien, usted no lo debería de tener en este momento.
Es que yo no lo puedo devolver a esa persona porque esa persona no sabe que yo fui el que lo robé. Entonces, en un acto digno de arrepentimiento, toma eso y hazle bien a otras personas. ¿Eso cómo se llama? Arrepentimiento. Frutos dignos. Pero no damos frutos dignos. Ni siquiera damos frutos. Ahora, algo más que quiero decirte. En Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueo era un hombre que era un publicano, un recaudador de impuestos, una persona que hacía cosas malas. Lucas 19, 8. Y este hombre, el Señor Jesús lo mira, le dice: Zaqueo, baja, hoy me voy a quedar en tu casa. Y él llega, Zaqueo estaba muy interesado en Jesús, y él llega al Señor a la casa, y sin que el Señor le diga nada, Zaqueo dice esto, versículo 8, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo había obtenido Zaqueo su riqueza? Como todos los publicanos, robando. Y dijo la mitad, o sea, dijo: si yo tengo 100 millones, 50 millones a los pobres. Y después dice esto: y si en algo he defraudado a alguno, si en algo he engañado, si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? Restitución. 4 veces. Se lo voy a devolver 4 veces. Si tú has sido un mal papá con tus hijos y estás arrepentido, tienes que reparar el daño. No basta solo con pedir perdón. Tienes que restituir, tienes que reparar un fruto que sea digno, que pese lo mismo al daño que hiciste. Y para comprender el daño que hice, yo tengo que pensar en ese daño. Tengo que recapacitar en el daño que he hecho. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Voy a decirte un último versículo por hoy. El hijo pródigo se va de la casa. Ofende a su papá porque le pide una herencia. Escúcheme el nivel de ofensa. Le pide la herencia. La herencia solo se da cuando alguien fallece. Seguramente, esto no lo dice la Biblia, pero yo lo asumo así. Para pedirle la herencia a un papá que está vivo, ¿qué le estás diciendo? Como no te has muerto, necesito que me des mi plata. Necesito que como no, estoy cansado de esperar que te mueras, entonces necesito que me des la plata. O sea, lo ofende, lo humilla. Lo humilla públicamente porque todos sus siervos, todo el mundo dice: hombre, si este señor es tan buen papá, ¿por qué ese pelado se va? Hace cosas locas ese muchacho y se va. Ahora, dice la Biblia que él, estando en la peor condición, recapacita y piensa cómo volver. Pero piensa en volver dando frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 15, 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre. Voy a ir hasta donde está mi padre. Me levantaré. Él estaba lejos, en otra provincia apartada, lejos. No sé cuántas semanas se demoró en llegar, o meses. Y le diré: Padre, he pecado. Primero reconoce contra el cielo, contra Dios y contra ti. Mire lo que es una persona verdaderamente, ¿qué? Arrepentida. He pecado. O sea, ese muchacho se puso a pensar. Metanoeo, ¿no? Metanoeo. ¿Qué he hecho? Y no solo pequé contra Dios, sino que también pequé contra mi papá, lo ofendí, herí sus sentimientos, herí su corazón, fui malagradecido, hice lo que no tenía que hacer, lo humillé, lo ridiculicé, le demostré que lo quería por interés. He pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ¿cuál es mi sanción? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No soy digno. No hay digno. Axos, no merezco. Por lo que hice, no merezco ser llamado tu hijo. No es como el muchacho que se va de la casa y llama por allá cuando se le acaba la plata: cucha, voy a volver. No, ¿cuál cucha? No hay fruto. No lo recibas. No hay fruto. Volverá a la misma. Volverá con la misma soberbia, con la misma actitud. No hay fruto digno de arrepentimiento. Le diré: no soy digno. Yo sé que perdí todo, perdí el ser tu hijo. Ahora este papá que tipifica o simboliza a Dios, lo perdona y lo restituye.
Pero aquí lo que me quiero centrar es en la actitud del Hijo. ¿Qué tan arrepentidos estamos? Pues para ser salvos, antes que ser bautizados, tenemos que habernos ¿qué? Arrepentido.